Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Eres profeta? Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. La pregunta es: ¿eres profeta? Algo también confundido y tergiversado en el mundo cristiano acerca de lo que es la profecía. Antes de explicar un poco la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, quiero mostrar que existe hoy en día don de profecía. Los dones son dados a través del Espíritu Santo dentro de la iglesia. No hay profeta fuera de una iglesia que no se congregue, que no esté bajo la cobertura de un pastor, que no esté rindiendo cuentas a un pastor para que Dios pueda trabajar su vida o usar su vida como don de profecía dentro de la iglesia. Recordando que la cabeza principal de la iglesia universal es Cristo, pero la cabeza de la iglesia local es el pastor. Y Dios se dirige a la cabeza. Dios no habla, no trae los pensamientos, las ideas a la mano, ni a los pies, ni a la espalda, es a la cabeza. Por eso Dios habla directamente al pastor. Y cuando hay don de profecía dentro de su iglesia, confirma algo que Dios ya ha hablado a su corazón. Pero el don de profecía, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3 dice: pero el que profetiza como don de profecía, no como oficio de profeta, el oficio de profeta ya no existe. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: juntos constituimos su casa cuando estamos reunidos, cuando nos congregamos, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. La palabra de Dios, la iglesia, está fundada por la palabra, que es su máxima autoridad, y la palabra de Dios está edificada por el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles apóstoles? El Nuevo Testamento. ¿Y cuáles profetas? El Antiguo Testamento. Está fundada sobre estos varones de Dios inspirados por Dios. Pero el oficio del apóstol y del profeta no existe. Pablo mismo dijo: yo soy el último de los apóstoles, y se considera como un abortivo. Él dijo: soy el último. No hay otra Biblia que diga que hay otro. Y los profetas tampoco existen como oficio profético de Efesios capítulo 4. Pero sí existe don de profecía dentro de la iglesia. Para entender cuando alguien es profeta, necesitamos ver que primero está congregándose en una iglesia local. Segundo, que tiene la cobertura y tiene el respaldo, tiene de su pastor, para que todo sea en el orden de Dios. Y la profecía no es adivinación. Hay tres cosas acá. Dice que la profecía como don es para edificación. 2, para exhortación. 3, para consolación. No me habla en ningún momento de que sea para adivinación. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Versículo 2, y ahora, bajo el nuevo pacto, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Estamos estudiando el libro de Juan y el capítulo 1, versículo 1 inicia diciendo que el verbo, la palabra, estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Ahora, en estos tiempos, ¿cómo nos habla Dios? A través de la palabra. Ya no necesitamos profetas. ¿Por qué? Envió Dios profetas en el Antiguo Testamento, y algunos dicen: pero es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por lo siempre. Sí, claro.
Jesús es el mismo, pero el modo en el que Jesús trabajó no es el mismo, porque en el Antiguo Testamento necesitó mediadores, necesitó profetas. Hoy en día no, en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente venía y los empoderaba y se iba. Por eso el rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él veía la diferencia de estar con Dios y estar sin Dios. Hoy en día todos los que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Y Él no se va, ya no se va, porque habita en nosotros. Entonces, al no tener el Espíritu Santo, Dios necesitó de hablar a través de un hombre, de profetas, que fueran y enviaran su palabra. ¿Por qué? Porque la comunicación entre Dios y el hombre se perdió por el pecado en el huerto del Edén. Se cortó esa comunicación cuando le creyeron al diablo. Se perdió, hubo muerte espiritual. Entonces hubo separación entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué ahora sí podemos hablar con Dios? Porque Jesús unió ese tramo, esa división, digamos que pegó esa ruptura. Y ya tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Por eso Dios no necesita profetas para que nos hable, necesita pastores, evangelistas y maestros que enseñen su palabra en una iglesia local, porque Dios dejó una iglesia para que nos edificáramos a través de ella. Esto, cuando hablamos de primera carta a los Corintios 14, está hablando antes del amor. Todo tiene que ser con el amor. El amor. Un profeta está ligado en amor a una casa de oración. Y esto es importante. Es un don espiritual, efectivo, con dirección a dar un mensaje que edifique, exhorta y consuele. ¿A quién? A la iglesia. No existe tal cosa como alguien profetizando de una iglesia a otro lado, o personas que no se congregan profetizando a personas de iglesias, o profetizando a personas que ni siquiera son nacidos de nuevo. Esto no es bíblico, no hay un ejemplo doctrinal de esto. A la luz de la palabra no existe. A la luz de la palabra, eso no es profetizar. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Yo profetizo, estoy hablando la palabra de Dios, pero confundimos profetizar con adivinar, con mostrarnos el futuro, con mostrarnos qué pasará, como ciertas iglesias que tienen esta adivinación y hacen fila para adivinar el futuro y tienen que pagar ciertos niveles de plata para que eso es igual que ir a donde un brujo. Esto no existe y Dios condena la adivinación, no viene de Dios. Pablo describe el don de profecía y Pablo dice que tiene un triple efecto. Primero, desarrolla a la gente. La palabra es oikodomen en griego. Oiko significa casa y domen significa construir. El construir una casa sobre un fundamento sólido es la idea y la obra de profetizar a la gente. Porque esto le da un fundamento, esto es lo que significa profetizar. Para poder entender, casa y construir. El construir una casa sobre un fundamento sólido, esta es la palabra de profetizar. Uno de los mayores problemas entre los cristianos hoy en día es la lucha que tienen con el sentido de su verdadera identidad. Mucha gente está emocionalmente hecha a pedazos porque no entienden que son nuevas criaturas en Cristo, que lo que eran antes ya no lo son. Y por eso están necesitando de palabras bonitas, emocionales, o de que los lleven a lugares para que les hablen y los ministren, porque tal vez esa es la única forma en que Dios ministra, cuando Dios te puede ministrar como Él quiera. Pero están necesitando de palabras y de que adivinen y que muestren futuros y que les digan cosas, porque no hay un entendimiento de quiénes son en Cristo realmente. Todavía sienten las cosas que sentían en el pasado, creen esos sentimientos y reaccionan de acuerdo a ellos. Es una experiencia que viene y que va, de la cual nunca se podrán apartar.
el profetizar corrige eso, nos enseña quiénes somos en Cristo, nos da una posición exacta y nos muestra realmente cuál es nuestro puesto, cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia de Dios y como hijos de Dios. La segunda cosa que hace el profetizar, ya miramos la primera, que dice edificación. Para edificar es esta palabra que acabo de mencionar, oikodemo, pero ahora nos habla de exhortación. Primero edificación, ahora exhortación, es dar fuerzas, ánimo a la gente. Esta es la palabra de la cual obtenemos la palabra paracleto. Uno de los nombres que se le atribuye al Espíritu Santo es el que da fuerzas al pueblo de Dios. Significa el apoyar y el animar. Es uno llamado al lado. Ese es el sentido literal del término. El apoyarte, el equilibrarte, el darte fuerzas, el animarte. Para esto es la profecía, el don de profecía. Uno, para construir una casa sobre un fundamento. El que edifica la casa sobre la roca. Eso es lo que está hablando. Edificación, exhortación es animar. Pero el tercer término de profetizar aquí es el que da consuelo. Edificación, exhortación y consolación. Esta tercera palabra griega es utilizada aquí paramutnian. Paramut termina en T, paramut y nian, paramutnian, que significa empatizar. El ponerte a ti mismo en el lugar de otros. El entender las presiones bajo las que están. Significa el ser capaz de sentir con ellos y ser capaz de darles ánimos con el hecho de que sabes cómo se sienten. Eso es lo que la palabra de profecía tiene la predisposición de hacer. Todos tenemos la experiencia de escuchar un texto de las Escrituras expuesto y parecía hablar directamente a nuestro problema básico. Cuando vamos a la iglesia, cuando nos discipulamos y escuchamos algo, decimos, esto es para mí. Eso es lo que yo necesitaba escuchar. Mira, realmente Dios me está volviendo a confirmar esto. Dios me está volviendo a exhortar acerca del servicio. Dios me está volviendo a exhortar acerca de que regrese a su casa. Dios me está exhortando en tantas cosas. Esto es lo que hace la profecía. Podemos ver la utilidad y lo importante que es el hablar la palabra de Dios, porque esto es lo que hace la profecía, hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿eres profeta? Pues Juan el Bautista está diciendo, no, yo no soy profeta. Y es la pregunta para nosotros, ¿eres profeta? Nosotros podemos decir sí y no. Sí somos profetas porque hablamos la palabra de Dios. Si tú hablas la palabra de Dios, eres profeta. Profetizas cuando hablas la palabra de Dios. Hay don de profecía, sí, pero solamente para estas tres cosas: edificar, exhortar y consolar. Y no somos profetas en el sentido de oficio como profeta, donde estamos imponiendo manos y donde estamos adivinando y donde estamos diciendo, Dios me dice que te diga, o el Señor me muestra, cuando lo realmente que nos enseña la palabra que debemos decir cuando profetizamos es la palabra de Dios dice. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por una enseñanza más. Padre, este mundo vive engañado y sobre todo el mundo cristiano en alguna parte acerca de los supuestos profetas, acerca de esto que se ha extendido durante casi 100 años con la apostolitis, lo cual no es bíblica, y no entiendo por qué durante más de 19 siglos no se utilizó esta palabra apóstol ni profeta, y por qué en el último siglo se extiende y avanza y la gente cree en ello. Y es que tu palabra dice que en los últimos tiempos vendrían maestros engañadores, personas fraudulentas que vendrían a tergiversar la palabra de Dios. Por eso no me extraña, pero lo importante es que abramos nuestros ojos y entendamos lo que es la profecía. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.